La Fundación Alameda ha convocado el presente Congreso contra la trata y el crimen organizado bajo el lema "Por una Argentina sin mafias". Especialistas judiciales, políticos, sindicales, religiosos y de organizaciones sociales, tanto nacionales como de otros países, debatiremos durante estos 3 días diagnósticos y políticas públicas para combatir efectivamente al crimen organizado, rescatar y reinsertar a las víctimas y avanzar hacia un país libre de mafias, esclavitud y exclusión. Las redes de trata laboral y sexual, el narcotráfico, los gravísimos delitos ambientales, el lavado de dinero que es pasado fraudulentamente a la economía formal y el tráfico de bebés, entre otros delitos, forman parte de un entramado de crimen organizado. Esto es la asociación de bandas criminales que operan junto a sectores del Estado, ya sean policiales, políticos o judiciales, complacientes con las mismas, mediante el cohecho o la participación directa en la ejecución de delitos. Esa asociación configura una mafiosidad en el aparato del Estado y el crecimiento de mafias que actúan con libertad e impunidad, seguras del encubrimiento que las respaldan. La Alameda ha demostrado en cientos de denuncias que han tomado estado público en estos años que la mafiosidad que corroe el aparato estatal no es patrimonio exclusivo de ningún partido y que lo atraviesa transversalmente en sus 3 poderes. Pero también aprendimos en esta lucha que hay una transversalidad de ciudadanos honestos de diferentes creencias políticas y religiosas que enfrentan como pueden estas mafias desde su función o desde el territorio, la mayoría de las veces aisladamente y a riesgo de sus vidas. La transversalidad de la mafia se organiza y disciplina alrededor de los negocios y el dinero. Es hora de organizar la transversalidad de los que queremos un país sin mafias, esclavitud y exclusión, y que más allá de nuestras creencias políticas o religiosas, defendemos los valores de la libertad, la dignidad y el respeto por la vida. Es necesario comenzar a reunir voluntades de todos los que queremos un país sin trata, trabajo esclavo, narcotráfico, corrupción, lavado, contaminación y destrucción de los recursos naturales, más allá de las diferencias que legítimamente podamos tener. El Congreso contra la Trata y el Crimen Organizado se propone abrir un debate entre todos los sectores políticos, judiciales, sociales y religiosos que desean un país sin mafias y que han recorrido algunas experiencias en el combate contra estos flagelos y están dispuestos a socializarlas. También se propone, para todos aquellos que voluntariamente lo deseen, comenzar a construir una red antimafia nacional en la que consensuemos puntos básicos de exigencias en materia de políticas públicas y de lucha en defensa de la vida y la libertad. Este Congreso, entonces, se propone un enorme desafío que es caminar sin dudas y sin temores hacia una Argentina sin mafias. Para la conferencia inaugural nos van a dirigir unas breves palabras los compañeros Mario Ganora y Gustavo Vera, vicepresidente y presidente de Fundación Alameda. Buenos días. Les doy la bienvenida en esta alta casa de estudios para tratar un tema que ya ha venido siendo discutido desde hace mucho tiempo en nuestro país y también en la Universidad de Buenos Aires. Yo recuerdo hace muchos años atrás, en la década del 80, que en esta misma aula magna se realizó un congreso de defensa social que había sido organizado por el doctor Bernardo Beiderman, donde se planteaba la cuestión de la internacionalización de la criminalidad y las propuestas que había en ese momento para hacer frente a ese proceso de internacionalización. Recuerdo que en ese Congreso de Defensa Social había asistido un conjunto de especialistas y de magistrados italianos que volcaron su experiencia en torno a la lucha contra la mafia. Me acuerdo que el doctor Bella de Argentine fue el que recomendó en ese congreso y lanzó esa frase que después se ha repetido muchas veces, que había que seguir la ruta del dinero para lograr desenmarañar lo que es la trama de la organización mafiosa.
Estas ideas que se lanzaron en aquel momento y planteando el tema de la internacionalización no quedaron solamente en las cuatro paredes de esta facultad, sino que también se siguió trabajando en otras partes del mundo. El Congreso de Defensa Social tenía especialistas de Latinoamérica, de Europa, que con su formación y su visión también nos llevaron a otros ámbitos académicos y también de decisión. Hacia el año 2000, las Naciones Unidas, perdón, en 1998 las Naciones Unidas toman en serio la cuestión de la internacionalización de la criminalidad, una criminalidad que ya no queda limitada en las esferas de los países que componen la comunidad internacional, sino que atravesaba esas fronteras y actuaba en distintos lugares con una peligrosidad cada vez mayor, y recomienda a la Asamblea General de las Naciones Unidas la realización de una convención internacional que afronte la lucha contra esa criminalidad transnacional. Eso da como resultado, en el año 2000, el llamado Protocolo de Palermo. Protocolo que abarca cuatro convenciones internacionales. Una que es la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y después 3 protocolos que complementan esa Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Esos protocolos abarcaban aquellas cuestiones que la comunidad internacional veía como las más peligrosas y las que más radicalmente afectaban los derechos humanos, que eran la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, el tráfico de migrantes y además lo que tenía que ver con el tráfico ilícito de armas de fuego. Ese conjunto de convenciones son ratificadas por nuestro país en el año 2002 con la ley 25.632, que es la que le da jerarquía normativa a esas convenciones firmadas, y que por razón de lo que dispone el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tiene un rango superior al derecho interno. ¿Qué es lo que va a hacer la Fundación Alameda? La Fundación Alameda intenta apoyarse en estos tratados internacionales y otros tratados internacionales que también están ratificados por nuestro país para hacer frente a fenómenos que veíamos que estaban en crecimiento en la República Argentina. Vale decir, lo que se tiene que ver con la trata de personas, ya sea con fines de explotación laboral o con fines de explotación sexual, y la reducción a servidumbre en todas las manifestaciones que aparecen señaladas en las convenciones en materia de trabajo forzoso, de esclavitud y de servidumbre y de prácticas análogas a la servidumbre. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos en nuestra tarea? La primera dificultad que vimos era que eso que aparecía en los tratados internacionales, que se suponía que tenía jerarquía superior al derecho interno, eso que aparecía en los tratados internacionales, algunos de los cuales tienen jerarquía constitucional, en realidad no tenían una adecuada recepción en el derecho interno de nuestro país. Y lo que encontrábamos era que había una gran fragmentación respecto de lo que son las normas de derecho interno que tienen que darle funcionamiento o puesta en marcha de esos principios generales contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos. Esa fue la primera cuestión que vimos. La segunda cuestión que vimos, que nos preocupó de sobremanera, fue ver el estado de fragmentación que se encontraba la sociedad civil respecto de estos fenómenos. Había distintos grupos de la sociedad civil que defendían intereses en particular, que estaban contrapuestos entre sí al momento de tener que afrontar la lucha contra las manifestaciones de la trata de personas y el llamado trabajo esclavo. Organizaciones sindicales que estaban protegiendo el trabajo por encima de lo que es las condiciones de trabajo.
grupos de defensa de determinados personas por su orientación sexual o por su pertenencia a un género, que se encontraban preocupadas porque las legislaciones que se podían establecer podían significar una intromisión en su esfera de privacidad. Cuestiones que tenían que ver con la promoción de la mujer, por un lado, y por el otro lado, lo que tenía que ver con la promoción de otros intereses, como por ejemplo podía ser el orden público. Esto nos obliga a nosotros a recapacitar sobre la necesidad de que la sociedad civil debata sobre este punto y que no sea una cuestión puramente de transferencia de normas de derecho internacional a el derecho interno. ¿Por qué? Porque se afectan intereses particulares que deben ser conciliados previamente, o por lo menos en una sociedad que pretende ser una democracia deliberativa, discutidos. En segundo término, vimos también que había serias dificultades en otro sector, no ya de la sociedad civil, no ya de los sindicatos, los grupos religiosos, los grupos de defensa de determinados intereses o derechos, sino del sistema político en sí. Cuando uno habla de delincuencia organizada transnacional y pretende establecer un régimen de represión del crimen organizado, algunos sectores políticos se sienten alarmados y es razonable que así sea. En general, la lucha contra el crimen organizado y más lo que tiene que ver con los tipos ligados a la llamada asociación ilícita del artículo 210 del Código Penal han sido utilizados por el Estado argentino para la persecución política de determinados grupos, especialmente de los llamados grupos de izquierda. O sea, los grupos de izquierda tienen razón en sentir el peligro de la persecución y la discriminación cada vez que se trata de modificar normativas que hacen a temas como los de la asociación ilícita, que hacen a la necesidad de ser analizados cuando uno lucha contra este tipo de delincuencia. Y también encontramos dificultades en lo que hace no ya al sistema político, sino a la estructura misma del Estado. El Poder Judicial de la Nación y de las provincias tienen determinadas estructuras de pensamiento y de actuación, que no es solamente el reflejo de lo que dicen las leyes, sino que son formas de actuar que son propias de tradiciones, de formas de concebir el mundo, de formas de entrenamiento para el desarrollo de determinadas actividades que son propias de la función pública, que ven con dificultad asumir este tipo de normativas internacionales para aplicarlas a los casos concretos. Esto, por más que lo diga la Constitución Nacional, que tiene una jerarquía superior al derecho interno, cuando un juez tiene que aplicar una convención internacional en el análisis de una norma local, y bueno, tiene sus resquemores. Es decir, hace falta superar una serie de prejuicios muy importantes en ese sentido. Es decir que son cuestiones estas que justifican que se lleve a cabo un congreso de esta naturaleza en esta casa, en el cual participen los tres sectores que estamos hablando. Que participen los miembros de la sociedad civil, que participen el sistema político, especialmente aquellos miembros del sistema político que tradicionalmente han sido perseguidos con el pretexto de luchar contra formas de criminalidad organizada, y además que participen los miembros del Estado que tienen a su cargo, tanto en la esfera legislativa, pero especialmente en la esfera judicial y del Ministerio Público, de la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, también entendemos que es necesario que participen organizaciones que forman parte de la comunidad internacional, que expongan cuál es el estado de situación de sus países, de sus regiones. ¿Por qué? Porque esa experiencia nos va a enriquecer a nosotros también.
O sea, nosotros no vivimos solamente en nuestro país, sino que vivimos en un planeta, en un mundo que es cada vez más globalizado, cada vez más integrado. Y lo que ocurre en un país, tarde o temprano, termina aconteciendo en los demás. Por eso es importante la presencia de especialistas, es importante la presencia de personas que tienen una actividad importante fuera de la República Argentina. Y con esto doy por terminado y de paso el profesor. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que hicieron posible este evento, que va a durar 3 días y que va a ser sin duda importante. A la Facultad de Derecho, a la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana, que ha trabajado activamente para garantizar este lugar durante los días que van a estar los debates, a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, a la Fundación Avina, a la Red de Esclavitud Cero, a la Cooperativa La Alameda, bueno, a la Cooperativa El Álamo, bueno, en fin, a todas las organizaciones que trabajaron para que este congreso sea posible con un esfuerzo colectivo importantísimo. Dicho esto, vamos al motivo de la convocatoria. El motivo de la convocatoria tiene que ver con la realidad que está atravesando la Argentina, donde tenemos una situación de trabajo esclavo masificada en algunas ramas de la economía, donde tenemos una multiplicación de los casos de trata sexual, donde tenemos el récord de consumo de cocaína de toda Latinoamérica, donde tenemos delitos de corrupción que terminan matando gente, como en la tragedia de Once o como en el día de hoy y ayer, las inundaciones por obras que no se hacen tanto en el conurbano como en la capital federal. Es decir, estamos frente a una situación de mafiosidad del aparato estatal realmente muy grave. Yo recuerdo hace 2 años, Tonio Del Olio, que es uno de los expositores que va a estar, que es de la red de antimafia Libera de Italia, vino a dar una charla. Tonio venía de alguna manera a instalar el tema de la lucha contra la mafia, y recuerdo que había un funcionario, importante funcionario, que mencionó en aquel momento, pertenecía al mundo de Anibalandia, no importan los nombres, pero era de aquel mundo feliz, y decía que en la Argentina no había mafia, ¿sí? Obviamente nosotros éramos unos loquitos que denunciábamos cosas que no existían en la realidad. Bueno, la realidad es que tenemos 500.000 de personas esclavizadas y este es un dato muy conservador. Creemos que muchísimo más, pero vamos a ajustarnos a lo mínimo básico, digamos, que está en las estadísticas. El 78% de la industria textil son talleres clandestinos con trabajo esclavo. O sea, con trabajo esclavo significa que son migrantes que son traídos mediante engaños y después reducidos a la servidumbre en jornadas que superan las 12 horas, donde no les pagan el mínimo legal, donde están totalmente fuera de convenio, donde no tienen protección gremial, donde además están viviendo en el lugar donde los están explotando las 24 horas, por eso es una especie de trabajo forzoso agravado, que para ponerle un nombre le hemos puesto trabajo esclavo. 78% de la industria textil es mucho, estamos hablando de más de 300.000 personas que están en esa situación. Tenemos el 60% de la agricultura que requiere mano de obra intensiva, básicamente la fruticultura, la horticultura, también reducida a una situación de servidumbre, particularmente en las temporadas. Y ahí tenemos familias enteras del norte que también son trasladadas de provincia a provincia y sometidas de sol a sol y viviendo en casuchas realmente inmundas y en condiciones de hacinamiento espantosas, en la uva, en la cebolla, en el ajo, en la vid, zanahoria, etcétera, etcétera. Todo esto no lo aprendimos en el aula magna de la Facultad de Derecho, ni lo estudiamos en ningún libro. Todo esto lo filmamos, todo esto nos metimos en el infierno, registramos para que todo el mundo lo mire y para que si después había un Ollarvide que iba a sobreseerlo, por lo menos que la gente sepa qué es lo que se está denunciando. Esa es la razón por la cual Alameda hizo más de 150 videoinformes sobre estos lugares del infierno, porque si no, obviamente, en una capital federal donde no tenemos ni un solo condenado por trata, y en el país tenemos muy poquitos condenados por trata y con penas que realmente son irrisorias, en un país donde robarse una vaca es un delito más grave que traficar a una persona, bueno, claramente hay que tratar de juntar videoinformes, hay que tratar de juntar evidencias y hay que tratar de concientizar y reclamar a la sociedad civil que empecemos a movilizarnos antes de que la mafia nos lleve puestos.
Estadísticas de Naciones Unidas del año pasado. El consumo promedio de cocaína en la Argentina es el 2,6%. Supera la media normal de toda Latinoamérica. De toda Latinoamérica. La penetración y multiplicación de los carteles de droga es enorme. Los casos de corrupción los podemos ver en todos los diarios y no afectan a una sola administración, ojalá. Porque ojalá fuera un problema de una administración, porque entonces la sociedad civil se organizaría, va a elecciones y elige a otra administración. Pero el problema es que acá la mafia coopta transversalmente el aparato del Estado. Acá se financian campañas, ¿sí?, con actividades mafiosas. O ustedes no saben que la Salada financia campañas. La Salada, que tiene 30.000 talleres clandestinos. La Salada, que en los tours de compras muchas veces se le encuentra drogas en diversos operativos, financia campaña. Financia el oficialismo, pero también financia a fuerza de la oposición. Los 1.200 prostíbulos de Capital Federal, ¿se piensan que no financian campañas? Todos los carteles de droga que están esparciéndose por todo el país, ¿se piensan que no financian campañas? Para los que peinamos algunas canas, hace algunos años, cuando uno quería saber la orientación que iba a tener un partido, uno se ponía a estudiar qué sector de la economía era el que lo estaba apoyando. No sé, la burguesía industrial, o la burguesía agraria, o los sectores financieros. Hoy, para ver la mayoría de los partidos, si tenemos que ver quiénes son los que lo están apoyando, y lamentablemente nos encontramos con la efedrina, con la Salada, con los prostíbulos, con los carteles. Esta es la situación en la que estamos. El aparato, la mafia está cooptando el aparato del Estado. Cuando Bergoglio, hoy el Papa Francisco, decía en sus homilías una y otra vez, estamos frente a una ciudad coimera, ciudad como una metáfora, porque era el arzobispo de Buenos Aires y no podía decir estamos en una Argentina. Cuando él decía los esclavistas comen en Puerto Madero, ¿qué quería decir? Quería decir que hay un montón de delitos que se están cometiendo en este país sobre la base de la esclavitud y la exclusión de las personas. Hay un montón de dinero que se está generando producto de esa exclusión y tenemos al día de la fecha 2 condenados por lavado de dinero. Dos, nada más. Uno en el 2009 en Córdoba, que le dieron 2 años de prisión, en suspenso por supuesto, está libre. Y un grupo de ciudadanos mexicanos que venía con $648.000 en el 2011, que también le dieron 2 años de prisión, obviamente en suspenso. O sea, en cana, por lavar dinero no hay nadie. Y obviamente todo este dinero del trabajo esclavo, de la trata sexual, de la corrupción, de los sobreprecios, del tráfico de droga, se lava. Se lava en los casinos, se lava en los fideicomisos, en las sociedades anónimas, en las sociedades offshore, en cierto boom inmobiliario que hemos tenido en determinado momento del crecimiento de la economía, donde para construir un edificio acá no te piden que expliques de dónde sacaste el origen de tu capital. Mucha plata del narcotráfico, mucha plata de la trata sexual fue a parar a los ladrillos. Y esto lo sabemos, algunos fiscales que están acá presentes están investigando y siguiendo la ruta del dinero. De muchas redes de proxenetismo nos encontramos con la Liga de Rematadores. Y nos encontramos con un montón de tipos que están regenteando esos negocios inmobiliarios. Entonces, ¿cómo que no hay mafia? Claro que hay mafia. Claro que hay mafia. Claro que hay una mafia que está de alguna manera cooptando al Estado. Y además de cooptarlo, lo extorsiona. ¿Por qué? Coopta al Estado, lo hace incurrir en el soborno, lo hace incurrir en la coima. Y después, cuando hay alguna movilización social pidiendo justicia en tal o cual caso, empiezan a aparecer las carpetas que tiene la mafia, donde hay funcionarios políticos, judiciales y policiales que están agarrados hasta las manos y que entonces no pueden concretamente impartir justicia, pues los tienen extorsionados por el mismo mecanismo por el cual los fueron cooptando. Habitualmente dicen algunos medios que cuando hay problemas de inseguridad o los que tienen que ver, digamos, básicamente con el narcotráfico o la trata sexual, etcétera, etcétera, estamos en presencia de un Estado ausente. La verdad que en la Alameda nosotros nos reímos. Yo creo que el Estado nunca estuvo tan presente como en estos años. El problema es que está presente de modo mafioso. Ese es el problema. O sea, el problema no es que ahora tengamos más policía, más patrulleros, más jueces, sino que el problema es que dejemos de tener policía, jueces, políticos que sean corruptos. O sea, el problema pasa concretamente por destruir toda esta mafiosidad que está infectando el aparato del Estado, porque si no la destruimos, claramente la mafia es la que está gobernando el país. Y no estoy hablando de tal o cual partido. Y es más, antes se avergonzaban. Hace algunos años, cuando uno descubría que había alguna vinculación política, judicial o policial
vinculado a un caso de trata, un caso de narcotráfico, etcétera, se avergonzaban, trataban de esconder las pruebas, hacían algún tipo de allanamiento espasmódico, trataban de mostrar que había un cambio de rumbo. Ahora no, ahora estamos pasando a la fase de la ostentación. O sea, los líderes de la salada se jactan por televisión de tener 30.000 talleres clandestinos y viajan en una comitiva oficial. Y después está en el Día de la Industria con todos los representantes de la industria. El presidente de la Unión Industrial Argentina representa la rama de la economía que él admite que tiene 78% de talleres clandestinos. Es el referente del empresariado nacional, electo democráticamente. Tenemos un juez de la Corte Suprema de Justicia que en esta aula magna dijo que lo de los prostíbulos en su departamento eran pamplinas. Y resulta que hace 3 semanas fue su apoderado que vive en su casa a pagar la multa por proxenetismo y a hacerse cargo de que era un proxeneta. Tenemos un jefe de gobierno que se saca una foto en Cancún y está todo bien. Y no tiene que explicarle ni a la legislatura, ni al Congreso, ni a la sociedad civil qué hacía en Cancún al lado de un tipo que está prófugo de la justicia. Tenemos otro jefe de gobierno que tiene un jefe de la policía hace un montón de años que manejaba los carteles. Acá hay una fiscal, va a haber gente que investigó otro tema. Y no se inmuta, y nadie explica nada. Y está todo bien, aparentemente. Entonces estamos pasando a la etapa de la ostentación. ¿Sí? O sea, la primera etapa era, de alguna manera, una actividad mafiosa disimulada. Ahora estamos en la etapa de la ostentación, y de la etapa de la ostentación a la etapa de la violencia hay un solo paso. Esto es lo que tenemos que parar. Y obviamente hay que desmantelar todo este andamiaje mafioso, que funciona transversalmente, que no tiene colores de partidos, ni tiene creencias religiosas. O sea, que atraviesa los 3 poderes del Estado y lo podemos encontrar en todas las jurisdicciones del país. Pero así como podemos encontrar mafiosidad en todas las jurisdicciones del país, también podemos encontrar gente honesta en todas las jurisdicciones del país. También podemos encontrar gente dispuesta concretamente a unirse y a luchar contra esto. Justamente este es el objetivo que se propone humildemente, empezar a sembrar concretamente este Congreso Antimafia. Tratar de crear volumen de la sociedad civil, más allá de los partidos, más allá de las creencias religiosas, pero alrededor de valores morales básicos, de que no queremos una Argentina hundida en el narcotráfico, de que no queremos un país con exclusión, de que no queremos un país con esclavitud, que queremos realmente que la gente explique el origen del capital que tiene y si tiene un capital mafioso que se lo incaute y se lo reutilice socialmente, como se hace en Italia, van a escuchar ustedes, como se hace en Brasil, en los casos de trabajo esclavo, que también lo van a escuchar, ¿sí? Básicamente estas son las cosas que nosotros aspiramos. Pues no nos parece casualidad que ya vayamos por la segunda ley de trata, y en la segunda ley de trata las penas siguen siendo menores a robarse una vaca, y toda la clase política se opone a incautar los bienes. Te hablan de decomiso, sí, se decomisará algún día, 20 años después de la sentencia judicial. Pero la incautación de los bienes significa sacarle al mafioso lo que realmente al mafioso le importa, que es la plata, que son sus bienes, que son las propiedades. Las experiencias exitosas en el mundo van por la plata. Y justamente la trampa de la nueva ley de trata, aunque tiene cosas obviamente positivas que las propias ONG impulsaron, es que lo fundamental que tiene que ver con la plata no se tocó. Y lo fundamental que tiene que ver con el lavado de dinero, acá hay especialistas en este congreso que nos van a explicar, no se tocó. Tenemos 2 casos de condena por lavado de dinero con 2 años de prisión en suspenso. Hagan la cuenta de cuánta plata estamos hablando. Por ejemplo, hace 2 semanas se cerró Madajos. Madajos facturaba 150.000 pesos por día, en negro, por día. Imagínense, tenemos 1.200 prostíbulos en Capital Federal. El prostíbulo más berreta está facturando en negro entre 15 y 20.000 pesos por día. Estamos hablando de masas de dinero enorme. La industria textil factura 9.000 millones de pesos por año. Y el 78% es trabajo esclavo del más puro. ¿Y cuánto se factura a nivel del narcotráfico? Estamos hablando de fortunas enormes. Por eso no se equivocaba Francisco cuando decía muchos esclavistas se están comiendo en Puerto Madero. Porque los que están en Puerto Madero, muchos no pueden explicar el origen de su capital, como una metáfora, ¿no? Hay muchos hoy en la construcción, en el rubro textil y en diversos rubros que no pueden explicar. Y también hay casos gravísimos de corrupción que tienen que ver con, de alguna, la sustentabilidad y la vida humana. La tragedia de Once,
Las inundaciones que ahora, digamos, ya estaban recontra previstas y a pesar de eso no se hacen las obras y se hacen otras obras por razones de dinero, por razones de corrupción, por razones de mafiosidad. Pero también lo que está pasando con los recursos naturales, lo que está pasando con la minería, lo que está pasando con los agrotóxicos, lo que está pasando con la contaminación, lo que está pasando con la destrucción deliberada de las tierras, digamos, cultivables. Entonces, todo esto tiene que ver concretamente con tratar de entender cómo funcionan las mafias en Argentina, cómo han empezado a cooptar gravemente el aparato del Estado en una situación de mafiosidad y cómo solamente se puede romper esto, no desde un partido, no desde un sector, sino desde un volumen de sociedad civil, que tengamos claro 3 o 4 principios que tienen que ver con la libertad, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con una ética básica para empezar a pelear contra todo esto. Si logramos avanzar un pasito en visibilizar este problema, si logramos avanzar un pasito en empezar a armar una red que cuando desaparece una persona en todo el país la estemos buscando, o cuando trafican un bebé lo estemos buscando en todos lados, o cuando un grupo de vecinos denuncie a un cartel de droga, todos salgamos a respaldarlo. Si logramos dar un paso en esta dirección, bueno, creo que el Congreso habrá servido para algo. Gracias.